Bienvenida, bienvenido a Libertad de Opinión, donde hablamos sin censura. Soy Lupillo González y esta mañana tengo de invitada a la diputada local, obviamente de Morena, Gabriela Torres. Le quiero hacer una serie de preguntas que usted nos ha compartido y de seguro usted quiere que nos aclare, que nos explique diferentes situaciones. Y obviamente también agradecerle que está aquí con nosotros Gaby, pero también tú tienes algunas situaciones que conforme avance el programa, pues tú también vas a decir, a ver, yo quiero aclarar esto, a mí me gustaría dejar bien en claro esta situación. Antes que nada, Gaby, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ya sabes, aquí hablamos sin censura, ¿eh? Muy bien, Lupillo, muchas gracias a Libertad de Opinión que me hace esta invitación por estar el día de hoy aquí. Me gustó mucho cómo iniciaste con esta presentación de, por supuesto, de Morena, claro. Yo no podría ser de otro partido o movimiento que no sea Morena. Muchas gracias por invitarme, por abrirme el espacio y sobre todo, pues por permitirme hablar con esta libertad, con esta dinámica de sin censura de pues los temas que tú vas a poner ahorita sobre la mesa. Bueno, aquí no se trata de quedar bien con nadie, Gaby, ¿eh? Vamos a poner a cada quien en su lugar. Fíjate, esta primera pregunta te la tengo que hacer obligadamente porque tú perteneces a una nueva generación de políticos, eres una joven con la cual nos hemos llevado bien, porque eres así como yo, les gusta decir las cosas como las piensas, sin censura. Y has tenido posturas muy interesantes en el Congreso que te lo he dicho, pues compartimos y me gusta que seas frontal. Eso es muy importante, porque en la política eso es muy difícil, ¿verdad? Pero yo te quiero empezar preguntando, porque eres parte de esta nueva generación. Hace 3 legislaturas llegó un grupo de jóvenes como tú, y digo, obviamente lo aclaro, no es para nada tu caso. Llegó un grupo de jóvenes que emergían a la política y por la forma que se dirigían y como había estado de contaminada la política y el Congreso del Estado, llegaron muchos jóvenes. Y sí se tenía esa esperanza que hicieran muchas cosas que ayudaran a cambiar los viejos vicios, porque yo recuerdo que, porque los conozco a muchos antes de llegar a la diputación, y ellos estaban muy en contra de los altos sueldos de los diputados, de tener canonjías, de que ellos les insultaba tener una clase política que era ostentosa. Llegaron al Congreso y esa oposición que tuvo todo el poder, en poco tiempo nos vimos que perdieron el piso, les faltó liderazgo. Y mira, Gaby, yo los he criticado mucho y no nada más yo, creo que la misma sociedad dijo, oye, es que ustedes terminaron convirtiendo en lo que tanto criticaron. Tenían de asesores a toda la familia, gente que no tenía ni secundaria, la tenían dados de alta con 40,000 pesos, que era la hija, la sobrina, la prima, y perdieron el piso, no fueron críticos y se perdieron. Y el día de hoy volteo a verlos y les digo, ya ven cómo la diputación dura 3 años, pero la vergüenza, como decía don J. Carmen, dura toda la vida. Yo te pregunto, Gaby, siendo críticos en esta situación, ¿qué les pasó? Tú como compañera de Morena, ¿qué crees que les faltó? Híjole, es una pregunta muy compleja, sobre todo porque a mí no me gustaría hablar en nombre de nadie. Pero tampoco, no vamos a poner nombres concretos. Ni tampoco. ¿O no coincides conmigo en lo que yo digo? Mira, puede ser que sí. Yo creo que el poder a veces se nos olvida como legisladores, como legisladoras o como parte de un círculo político que tiene espacios de toma de decisiones o de servicio público. Se nos olvida mucho de dónde venimos o a lo que aspiramos o el movimiento incluso que representamos. Yo creo que hay que ser muy congruentes en el ser, en el decir y en el hacer. Pero esto cuesta y cuesta mucho, ¿no? Cuesta desde el primer momento en que también yo lo he escuchado y como dices tú, aunque es sin censura, no vamos a señalar a nadie ni vamos a poner nombres, pero yo lo he escuchado cuando mis posiciones han sido críticas, no solamente hacia afuera, sino también al interior. Y lo he escuchado que hay muchas ocasiones en que en política pues tienes que tomar decisiones
la política son una constante toma de decisiones. Y unas van a ser muy incómodas. Y hay decisiones que son incómodas, pero habrá personas, habrá compañeros y compañeras que crean que esa decisión, que a lo mejor resulta inconveniente muchas de las veces para el ciudadano o ciudadana, pues va a ser conveniente para su propia sobrevivencia política. Eso, creo que con eso podríamos... definir. No entender, pero sí más o menos ver por qué cambiaron muchos eso. Ahora, en el caso tuyo, Gaby, llevas al Congreso, yo te he visto pues que eres incómoda porque alzas la voz y creo que tú dices, a ver, yo voy a estar 3 años ahí, mi objetivo es, si yo estoy 3 años ahí, yo tengo claro por qué estoy ahí. Y en esos 3 años te vas a encontrar, como tú bien lo dices, en situaciones que son incómodas, que son polémicas, que a uno les gusta, que algunos vemos unas cosas de una manera y tú las puedes ver diferente y tú dices, con justa razón, chis, yo eso no lo dije, yo lo interpreté y lo vamos a ir platicando ahorita. Pero bueno, hay situaciones que como diputada te ha tocado a ti enfrentar. En este momento, ha habido momentos o situaciones que tú digas, yo no dije eso, no era como yo lo quería expresar. Sí, por supuesto, y yo creo que es a lo que estamos expuestos quienes nos dedicamos a la política, quienes nos dedicamos incluso a estar frente a las cámaras por un programa de radio, por las redes sociales, que nos dedicamos justamente o a dar opinión, a poner en la agenda política y pública narrativas. Es algo que sucede todos los días, Lupillo, y créeme que es algo que en lo personal no me incomoda, no me disgusta, al contrario, creo que eso abre la oportunidad y abre el panorama para justamente poder decir, oye, yo no dije eso, pero ya que lo mencionan, pues vamos a introducir este tema o este debate de temas que son y que pueden resultar muchas veces incómodos. Pero vamos aprovechando. Por ejemplo, y que creo que quieres ir hacia allá. No, es que hay muchos que hemos debatido. Hay muchos que hemos debatido, hay muchos temas que se han puesto sobre la agenda pública y que yo en este sentido quisiera decirte, ojalá todas las declaraciones que yo he puesto sobre la mesa se debatieran y se pusieran en la agenda de los medios de comunicación locales y aún en los no locales, porque creo que son posturas siempre sustentadas, siempre fundamentadas y que no son ocurrencias. No hace mucho, y tú tienes pleno conocimiento de esto, insertos en la narrativa que existe el día de hoy ya en nuestro país del voto femenino, que surge nuevamente esta discusión de si las mujeres debemos tener derecho al voto o no, que yo diría pues es una narrativa que surge en Estados Unidos y que yo lo mencionaba ante la posibilidad de que surgiera en nuestro país y que ya está presente esa narrativa de que las mujeres no deberíamos de votar, de que debería emitirse únicamente un voto por familia. Yo mencionaba, por ejemplo, la discusión el día de hoy no debe de ser esa. El voto femenino se conquistó, es un derecho conquistado hace mucho tiempo por una lucha de mujeres históricas que encabezaron esa lucha y que yo decía, mejor deberíamos debatir y que lo describí tal cual. Mi sueño es que se erradicaran instituciones que ponen en desventaja a las mujeres como el matrimonio. Primera premisa. Definamos qué es sueño para ti, qué es un sueño para el ciudadano, qué es un sueño para Gaby. El sueño para Gaby es esa utopía que resulta muchas veces inalcanzable. Un sueño para mí es algo que o consigues a base de mucho esfuerzo, que en este caso, y llevándolo al matrimonio, pues sería una lucha, o algo que simplemente no, a lo que no puedes acceder. Pero bajo ninguna circunstancia Gabriela Torres mencionó, voy a presentar iniciativa en el Congreso del Estado. No, eso nadie lo dijo. Derogar la institución del matrimonio. Claro que no fue de esta manera. Entonces ahí surge lo que como personas, no solamente como políticos, como personas, yo soy responsable de lo que digo. No de lo que entiendes. Sin embargo, yo no soy responsable de lo que el de enfrente. Pero Gaby, yo te dije,
Cuando nosotros, y más tú que eres diputada, lo que a veces decimos tiene un mayor eco que cuando lo dice cualquier ciudadano. Algo? Dices, ¿por qué a mí me cargas la mano? ¿No? Dices, bueno, porque tú eres diputada y a lo mejor tú traes muy claro tu tema, pero yo cuando lo vi así a bote pronto también, yo no lo entendí. Y para eso hay que preguntar, porque la comunicación es en dos vías. Pero a lo que yo me refiero, Gaby, es que tú sí tienes claro el contexto, pero entonces tú hablas, o sea, se da a entender que tú dices, yo estoy en contra del matrimonio y para mí mi sueño sería que se erradicara. Y eso genera una polémica. Te voy a decir una cosa, ya que lo estamos aclarando, fíjate. Sustentado en la academia a partir de las lecturas de la maestra Marcela Lagarde de los Ríos, antropóloga y política mexicana. Ella tiene un libro que se llama Los cautiverios de las mujeres. Lo demás ya no te lo digo porque trae palabrotas. Bueno, las puedes decir, ¿eh? Porque es sin censura. Claro. Pero en este libro lo que encontramos es una explicación antropológica de la condición de las mujeres en el matrimonio. Sí, que ella considera que hay una desventaja. Hay una desventaja y te voy a decir por qué. Y es lo que el día de hoy debería estar en el centro del debate. Que es la redistribución de las tareas del hogar y la redistribución de las tareas del cuidado. En San Luis Potosí ha surgido a partir de movimientos, de colectivas, de mujeres que encabezan estas luchas, el tema de los cuidados. Y comúnmente estamos acostumbrados a ver los cuidados cargados hacia las mujeres que se hacen cargo justamente de hijos con discapacidad o de algún familiar con discapacidad. Pero déjame decirte aquí y en este espacio que es sin censura, que el tema de los cuidados va mucho más allá. El tema de los cuidados es un tema que debemos de abordar desde todas las vértices, desde todas las variantes, y te voy a dar en un punto, fíjate. Los cuidados, incluso, fíjate, estaba viendo yo un video de una influencer que pone temas en Instagram, en esta red social, en donde dice, la mayoría o muchos de nosotros, mexicanos, mexicanas, fuimos cuidados o fuimos cuidadores de nuestros hermanos menores, ¿sí? Desde ahí comienzan las desventajas y desde ahí comienza la desigualdad. Todo lo que Gabriela Torres ponga sobre el debate o sobre la mesa, y aquí lo digo sin censura, es algo que ya analicé, es algo que ya busqué diversas fuentes y sobre todo ya fui consciente de lo que voy a decir. Pero no es la forma en decirlo, porque ahí te va. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en todo lo que me acabas de decir, pero creo que el tema central del debate sería, en un matrimonio tendría que haber esa igualdad y que la mujer realmente no tenga esa carga mayor a decir o a medio entender. Lo que está mal es el matrimonio. No, lo que está mal el matrimonio, es la carga que tiene la mujer. La carga y sobre todo las, ¿cómo decirlo? Pues estos estigmas que se han creado alrededor de las mujeres, de que estamos y fuimos creadas con el fin único del matrimonio, con el fin único de los cuidados y de esa parte que sigue siendo algo cultural en nuestro país y aún más en nuestro estado, de que las mujeres tenemos esta obligación por el solo hecho de ser mujeres, en eso estamos de acuerdo, en casa. Pero no por eso no te vas a casar. No, claro que no. Y vivimos en un país de libertades, en un estado de libertades. A ver, entonces digo, para dejarlo claro, tú no estás en contra, digo, para dejarlo claro, que haya un matrimonio. No, por supuesto que no. No, digo, porque ese fue el centro del debate, ¿verdad? Ok. Y mira, qué bueno que se puso sobre sobre este tema el debate. Yo, la verdad, me sentiría avergonzada, y te lo digo de verdad con mucha honestidad, yo me sentiría avergonzada que mi rostro hubiera salido de la siguiente manera. Diputada de Morena, en un altercado en estado alcohólico, atropella a una familia y huye del lugar. Sí. Diputada de Morena, desvía recursos y no ha dado cuentas de millones de pesos. Eso me daría mucha vergüenza. De acuerdo. La verdad, el por cómo pienso, lo que opino, es algo que no me genera. Ahí viene otro tema. Ahí viene otro tema, fíjate. Porque aquí... Pero bueno, para cerrar, a lo mejor la pincita de este tema del matrimonio, no, yo creo que vivimos en un país de libertades. Creo, te voy a decir en qué sí creo. Creo en las parejas que hacen equipo,
creo en los vínculos sanos establecidos, creo en las diferentes formas de familia, también te lo debo de decir, claro. Creo en las diferentes formas de familia. A ver, mi familia está conformada por mis 2 hijos y por tu servidora. Esa es mi familia y creo que mi familia está completa el día de hoy y me siento sumamente orgullosa de esa familia que yo he formado. Entonces, claro que vivimos en un país de libertades, por supuesto que el día de hoy quien decida unir su vida con otra persona, sea del género que sea, porque creo firmemente también en eso, por supuesto que lo creo, lo respeto y sobre todo pues yo no me meto en esas cosas. Que sí creo que el debate debe ser, como ya mencioné, la redistribución de los cuidados del hogar, la redistribución de las tareas. Y sobre todo, fíjate, otro tema muy importante y en el que debemos debatir más allá de la tarea legislativa, que el día de hoy las leyes en materia, porque había muchos comentarios al respecto, de protección de mujeres, sí, en papel, en ley, posiblemente ya están puestas y no es algo que creamos los legisladores de esta legislatura que nos queda ya muy corto tiempo, pero sí en ley existe, pero en la práctica vemos que no está funcionando. Y esto lo tengo y lo traigo a la mesa porque yo tuve una plática hace algún tiempo con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y ella me comentaba, en materia de pensiones alimenticias, en materia de divorcios, las sentencias en papel son magníficas. Sí, pero... En la práctica es el reto a llevar a cabo y que es un tema, querido Lupillo, cultural, de educación y por supuesto de ir cambiando esos estigmas y esas formas de pensar que a lo mejor cuando las introducimos resultan incómodas, resultan difíciles de entender y tal vez nos descolocan, pero que son muy importantes llevar a la narrativa. Mira, Gaby, otro tema que yo quiero dejar claro sobre la mesa y porque es una pregunta que la gente la trae muy caliente. Mira, y lo acabamos de vivir en el Congreso. Nosotros hemos visto que Morena, o sea, muchas diputadas o mucha gente de Morena, que cuando estaban en la oposición les gustaba mucho la libertad de expresión, les gustaba criticar muy fuerte al gobierno. Yo vi videos de Laida Sansores cuando era diputada, cómo le hablaba a Peña Nieto, mis respetos para el Peña Nieto, cómo aguantaba vara. Le decía unas majaderías bien sabrosas y a ella le encantaba, y así como ella. Hemos conocido gente que cuando estaba en la oposición, Fernández Noroña, no se diga, pero cuando llegan al poder se transforman y ya no les gusta la libertad de expresión. Ya hemos visto lo que ha pasado con Laida Sansores, lo que le pasó a un periodista, lo que ha pasado en Acapulco, lo que ha pasado en otros lados. Muchas diputadas ahora utilizan este nuevo género, este nuevo concepto de violencia política de género para escudarse en actos que no tienen nada que ver, que yo no te critiqué por ser mujer, yo te critiqué como funcionaria pública por esto. Bueno, ok. En ciertos momentos la ciudadanía sí ve que dice, oye, es que se la pasan legisle, como para proteger a la clase política y no a la ciudadanía. Y lo vemos que ha pasado en el Congreso, porque parece que se les olvida los políticos corruptos y todo es joder al ciudadano. A ver, ¿dónde más lo castigamos? Y lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Ustedes como diputados o diputadas tienen un fuero constitucional que a ti por ningún motivo se te puede perseguir, sancionar o castigar por tu forma de pensar. Eso es algo muy valioso. Pero yo como ciudadano, si te castigo, te digo algo, tú sí me puedes acusar de ciertas cosas y puedo tener consecuencias. Y te lo platico porque ya lo vivimos hace no mucho. Hubo una manifestación en contra de la famosa Ley Serrano, que ahorita vamos a platicar de eso, porque tú fuiste muy congruente, votaste en contra, y hiciste actos congruentes y por eso dije, a ver, vamos a traer a Gaby porque hay muchas cosas que platicar. Pero luego sucedió algo que en esta legislatura casi no habíamos visto. Que hubiera una protesta fuerte en contra del Congreso, que el Congreso cerrara las puertas, muchas cosas que no estábamos acostumbrados a ver en esta legislatura. Y luego vimos un enfrentamiento fuerte que en legislaturas anteriores era todos los jueves, Gaby, todos los jueves era eso. Ahora se nos hace y ya está raro. Y tú te diste un agarrón ahí en tribuna, con otra diputada del Verde, Roxana Hernández. Y ella decía que los manifestantes iban drogados y ebrios, y tú decías, oye, respeta, todos merecen venir a protestar, y si nosotros les cerramos la puerta, pues lógico que ellos se indignen.
Esas son de las cosas que la gente se molesta porque dice, a ver, tú como diputada, ¿por qué le dices a los manifestantes que van drogados y van borrachos? Si yo te digo eso, yo sí tengo una sanción. Por eso la gente se enoja tanto y tú te diste un buen agarrón ahí. Bueno, mira, principalmente quisiera partir de pedirte un favor. En lo que dura esta entrevista, no mencionemos esta ley con este nombre. Sobre todo yo por un tema de respeto. Okay. Y te lo pido de la forma más amable, no me gusta mencionarla como tal, al igual que sucedió por ahí con una reforma político-electoral, que el día de hoy pues ya está vetada, que también la llamaban con el nombre de una funcionaria. Sobre todo por le llamemos respeto. La una ley de inteligencia artificial, del uso indebido de la inteligencia artificial. Después de esto quiero decirte una cosa, Lupillo, y te la digo muy honestamente. Creo firmemente en la libertad de expresión y algo que tú mencionabas aquí y que lo pusiste como primer punto es la violencia política en razón de género. La violencia política en razón de género existe y es algo que no te voy a decir aquí, no, si tienes razón, no. La violencia política en razón de género existe. Quiero decirte también, con algo muy sustentado, que México es uno de los países que más avanzado está en materia legislativa para regular, castigar esta violencia política en razón de género. Y que ha sido utilizada malamente. Yo estoy de acuerdo en que se nos critique, se nos juzgue por nuestra labor que desempeñemos en el cargo público. Es decir, si yo soy legisladora, tú tienes todo el derecho, el ciudadano tiene todo el derecho y toda la autoridad de juzgar, criticar, cuestionar mis votaciones, mis omisiones, por qué fui a favor o por qué fui en contra de alguna iniciativa de ley. Hasta ahí yo soy partidaria de que estas opiniones las pongan sobre la mesa y que se me cuestionen. Que se escriba una columna de lo que hizo Gabriela Torres, no como mujer, sino como legisladora y como una tomadora de decisiones que afectan o benefician al pueblo de San Luis Potosí. Te voy a decir de lo que he sido presa, de lo que he sido víctima, y que no me gusta el término muchísimo, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre para que existan. He sido víctima de críticas, no a mi trabajo, no a mis posiciones, pero sí a mi forma de vestir. Eso está mal. Que si soy muy delgada, que si no tengo el cuerpo que a lo mejor socialmente es aceptable, que si incluso se puso hace un tiempo y era al principio casi de mi legislatura, que si mis decisiones, porque no gustaban, eran tomadas a partir de una relación sentimental con un compañero de la legislatura. Estas cosas sí son violencia política en razón de género. Estoy de acuerdo. Y aún así, te voy a decir, querido Lupillo, no denuncié porque yo me quise concentrar en mi trabajo, porque esto es cuento de nunca acabar y porque hay algo que yo voy a señalar en este espacio, ya que sin censura existe mucha cobardía por parte de quien escribe y señala ese tipo de nimiedades al no poner un nombre y decir, fui yo. ¿Sí? Sí, porque es muy fácil. Es muy fácil. Claro. ¿Sí? Eso es en lo que yo estaría en contra. Estoy de acuerdo. Del uso de las plataformas, de redes sociales, del uso de inteligencia artificial. Pero ojo, y aquí le quiero salvar la opinión a uno de tus compañeros periodistas. Jorge Saldaña mencionaba, esa discusión no nos toca a nosotros. Ciertamente, yo creo que no nos toca a nosotros. Es muy poco el tiempo que nos queda, por ejemplo, a nosotros de legislatura. El día de hoy esta iniciativa, esta reforma, este artículo y este apartado en el Código Penal está a punto de derogarse. Se derogó el día lunes en las comisiones y el día jueves, 30. Mañana, estaremos pues en la votación del Pleno. Pero hay que dejarlo claro, Gaby. No se va a eliminar la ley. Se van a eliminar unos artículos del Código Penal que eran a los que todos alzamos la voz. Te voy a explicar y le voy a explicar aquí al ciudadano y ciudadana potosino. Se deroga el artículo 187 ter, que es de donde parte, y uno de los capítulos que se menciona y se nombra como tal, uso indebido de inteligencia artificial. Esto es lo que se deroga el día jueves. Y que es muy ambiguo. Y que es ambiguo, es violatorio de derechos humanos y que por supuesto nos dejaba un espectro muy amplio para la interpretación del derecho. A ver, por ejemplo, te pongo sobre la mesa algo que he dicho en muchos espacios y que en tanto tenga oportunidad lo voy a seguir mencionando.
Creo que es muy importante que el Congreso del Estado sea de verdad un parlamento abierto, no un parlamento semiabierto. O que simula. Simulado. Te voy a decir por qué. Es completamente diferente la interpretación de la ley que se hace al momento de nosotros crearla que la interpretación de la ley al momento de aplicarla, tanto en la Fiscalía como en el Poder No, y que cuando lo llevas con el juez. Y que a eso me refiero. Esa es la interpretación de la ley al momento de la aplicación. En las fiscalías, pues su función es la procuración de la justicia. Y en el ya viste poder que hasta una compañera de tu partido estaba siendo perseguida. Por supuesto, y yo me pronuncié y mi compañera tiene y tendrá todo mi respaldo siempre. Y la interpretación que se hace en el Poder Judicial, que pues también imparte esta justicia de una forma diferente a la Fiscalía, pero pues que no dejan de ser nosotros los creadores de la ley que allá en aquellos espacios se interpreta. Claro. Es por ese motivo que yo apelo y yo insisto en que debe haber opiniones de abogados, de la barra, de colectivos, colectivas, de académicos. Gaby, pero es que ya estamos cansados de explicar eso. Mira, en este mismo espacio, aquí estuvo el diputado Fernando Gámez y explicó la ley y nos justificaba el uso de esto. Y le decíamos, ok, en la primera parte estamos de acuerdo, pero en esto, no. Y aquí nos dijo, total apertura. Se les entregaron por escrito precisamente el alerta de que no metas estos artículos. De aquí hicieron el compromiso que nos iban a tomar en cuenta. ¿Qué pasó? Lo agarraron, lo aventaron en un cajón y hicieron todo lo contrario. Por eso ya no les creemos, Gaby. Y eso hay que cuestionárselos también pues, a los legisladores, legisladoras que tuvieron en sus manos una opinión vertida, a quienes el día de hoy, y lo digo con mucho respeto, ejercen esta directiva del Congreso del Estado. Yo estuve muy en contra, en primer lugar, de que las iniciativas ciudadanas no se presentaran como tal, que pasaran ese proceso legislativo de ser... La recibieron como correspondencia. Exactamente, no hay una razón de ser y todavía no ha habido una explicación del por qué se tomó esta decisión. ¿En qué estoy en contra también? Pues de que se cierran las puertas de algo que ha sido nombrado como la Casa del Pueblo. No, yo apelaba a que se escuchara la demanda de quienes ese día se pronunciaban y bueno, ya que regresamos al tema, quiero decirte que yo no lo tomo como un encontronazo, fue ahí tal vez un intercambio de ideas. Yo vengo de la lucha, de la protesta. Pues no eran mucho de ideas, ¿eh? Así que digas, qué intercambio de ideas. No, yo vi fuera de sí a la diputada Roxana, muy agresiva. Ojalá la invite si pueda hablar. La he invitado en 2 ocasiones, pero su agenda es casi imposible para asistir a las entrevistas. Lamentable, pero mira, yo apelaba mucho. Yo vengo de la lucha. Yo vengo de la manifestación. Entonces no hay que perderlo. No hay que perderlo. Hay que recordar, y esto debe saberlo ella, porque en las propias marchas del 8M, que hemos sido parte, tanto ella como yo, somos mujeres que nos hemos pronunciado feministas, hay grupos de choque. Sí, lamentablemente yo conozco se meten las dinámicas de los grupos para echar a perder un buen movimiento. Para desvirtuar algo que puede ser legítimo. Como sucedió ese día en el Congreso. Sucedió, y que teníamos bien claro quiénes eran. Y que, óyeme, pues creo yo que sabemos, no hay que hacernos tontos para saber que eso puede suceder en cualquier marcha, en cualquier... pero creo yo que esto se hubiera podido evitar si desde el inicio se hubiera atendido. Yo lo hablaba con la presidenta del propio Congreso, le decía minutos antes de que se diera este conato violento, porque fue violento, porque ustedes buscaban la forma de entrar con todo derecho y con la legitimidad que los respalda. Yo le decía a la presidenta, atiende a quienes encabezan esta protesta, que era 2 ciudadanas, una de ellas periodista, la otra abogada de algunos colectivas. Le decía, atiéndelas. No creo que como mujeres vayan a existir agresiones. Somos mujeres que nos podemos escuchar. No, estamos para eso. Incluso yo le decía, si gustas, arma pues alguna... Pero que haya apertura y que no sea simulada. Porque si no también lo recibes y les das el avión, pues mañana los vuelves a tener. Claro. Creo que la política, Lupillo, es escuchar. Claro. Se trata de escuchar lo que tienen para decirnos ciudadanos, ciudadanas, colectivos, colectivas. A simple vista, fíjate, yo creo que hay diferentes políticos o diferentes formas de ejercer la política o de que emergen los políticos. Uno es el político
que sale a las calles y tiene esa sensibilidad, conciencia, para observar lo que está a su alrededor y querer lograr un cambio honesto, real, de bienestar para los ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que hay políticos que emergen de la historia y de su propia historia. Políticos que saben de las causas justas porque en algún momento las vivieron, que saben de necesidades porque no emergen justamente de la cúpula heredada del poder, sino que emergen de la propia ciudadanía. Y que te voy a decir algo muy honesto, es mi caso. Yo no vengo de padres siquiera regidores, yo no vengo de padres que se dediquen a la política, soy la primera mujer política en mi familia, lo digo con mucho orgullo, y sé de las causas justas porque las conozco. Yo estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fui hija de la escuela pública, hija de manos obreras, y eso me hace conocer las causas justas. Yo sé lo que es la economía de una familia que no alcanza. Una familia, somos 4 de familia, una familia que no alcanzaba, una madre autónoma que trabajaba día y noche para sustentar a sus hijos, una madre que tenía la necesidad de trabajar y que por eso, por ejemplo, te conozco el tema de los cuidados a detalle. ¿Sí? Te conozco el tema de por qué creí yo en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Muy fácil, porque por supuesto que los jóvenes requieren becas para seguir estudiando. A mí me hubiera encantado tener una beca para estudiar. Te conozco de muchas cosas que las conozco porque las viví. Entonces, es decir, tienes los pelos de la burra en la mano, como se dice coloquialmente. A mí no me van a venir a decir, ni me van a venir a engañar cuáles son las problemáticas de la ciudadanía allá afuera, que son básicas y son... yo soy de Soledad de Graciano Sánchez. Bueno, no soy de ahí propiamente. Yo nazco en el bello barrio de San Juan de Guadalupe. Y después, en la adolescencia, pues voy a vivir a Soledad de Graciano Sánchez. Y yo recuerdo de las necesidades de Soledad de Graciano Sánchez desde hace más, que te gusta, de 15 años. Las problemáticas han sido agua, seguridad, infraestructura. Han sido problemáticas que están vigentes y están latentes. Sí. ¿Sí? Entonces... Que no te cuenten, ¿verdad? Gaby, se nos fue muy rápido el programa, pero no te puedo dejar ir. Ya terminó, no pensé. Es que se nos fue muy rápido, pero te voy a invitar próximamente porque tenemos muchas cosas y dejamos varias en el tintero para el siguiente programa. Te voy a hacer una serie de preguntas, Gaby, pero no te voy a permitir que te pongas a pensar nada. Me las vas a aventar como va. ¿Sale? Y recuerda, estamos sin censura y sin quedar bien con nadie. Bien. ¿Sale? Ya no lo explicaste ahorita, pero ahí te va de nuevo. Si le pones nombre, ¿quién te influenció para entrar en la política? Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu evaluación? Ahora sí que defíneme con una palabra la evaluación que hace esta organización a los diputados de Congreso calificado. Simulación. Simulación, tómala. Un político incongruente, que casi ni hay. Alito Moreno. Tómala. ¿Qué es lo que consideras que en general, lo que te dice la gente, tu sentido común también te lo dice, tienes que ser honesta? ¿Qué es lo que tú crees así en general que a la gente no le gusta de Morena? El posible pragmatismo que existe muchas veces en Morena. Perfecto, el pragmatismo, para que les quede claro. Defíneme la cuarta transformación. Cambio social y lucha histórica. Diputado o diputada. Fíjate bien, esto no quiere decir que te caiga bien, que te caiga mal. No estamos hablando de cosas personales. Diputado o diputada con la cual tú no sientas ninguna identificación. De tu legislatura, claro. Híjole. Tienes 26 para escoger. No, esa sí no te la voy a responder porque tal vez no tengo la capacidad. Dijimos, no me identifico, no que me caiga gordo ni que me caiga gorda. No. O sea, sus posturas no me identifican. Pues no voy a entrar en detalles de personas, pero el PRI y el PAN. Bueno, ahí hay bastantes. Bueno, que ya son muy poquitos diputados si los juntas. Sí. Defíneme la oposición en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Nula. Ahora, defíneme la oposición a nivel nacional. Poca. Rita Osalia Rodríguez. Luchadora social, una mujer de lucha, de trabajo, que escucha las causas justas. ¿Te han presionado para aprobar alguna iniciativa o viceversa, para que votes en contra? No.
Todo ha sido, las votaciones a favor o en contra han sido cuestiones que valoro, que primero, yo te dije al principio, son decisiones y uno tiene que ponderar en política qué presión aguantas más, la presión política o la presión social. Y definitivamente la presión social es algo que a mí no me gustaría cargar en mis hombros. ¿Qué es lo que tú consideras que a la gente le guste de Morena? El cambio, la transformación que llevamos a cabo y, por supuesto, la forma de gobernar que es de forma humanista. Gabino Morales. Sin comentarios. Ay, tanto sí. Sí. Ah. Político que te haya decepcionado. Político que me haya decepcionado. Ay, ¿qué te podré decir? Híjole, pues es que hay varios. Bueno, dime uno. Yo creo que... pues, ¿quién será? Aviéntate sin miedo. Es que, ¿sabes qué? Uno. Que tú digas, me decepcionó. No pensé que fuera así. Local. Donde tú quieras. Dije político, no te limito. Porque hay muchísimos, me imagino. Mira, me voy a ir a lo nacional porque lo local ¿Sí? creo que no merecen tanta importancia. Pero creo que a veces me decepcionan las incongruencias, por ejemplo, del compañero Noroña. De Fernández Noroña. ¿Morena sola o acompañada con el Verde para el 2027? Yo creo que Morena sola. Morena sola. ¿Cómo crees? Fíjense bien, Fíjense bien. A ver si coinciden con Gaby. ¿Cómo crees que te percibe la gente como diputada? Bueno, también debo decirlo que tal vez no todos me conocen. Sería muy soberbio de mi parte decir que todos me conocen. Bueno, pero tú ¿cómo consideras? Pero creo, a ver, yo... Sí, creo que quien me conoce, quien conoce de mi trabajo, me considera una mujer congruente, una mujer de trabajo y una mujer informada respecto de lo que va a votar en el Pleno. ¿A quién admiras? A la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Dame una palabra muy concreta. ¿Cómo te ves al final de la legislatura? Honesta, tranquila y sobre todo muy congruente. ¿Y cómo te ves en 10 años? Feliz, plena, amorosa con mis hijos y por supuesto, pues en donde esté yo, con algo de lo que me sienta sumamente orgullosa, sin temor a nada y por supuesto con la tranquilidad que te anden recordando lo que hiciste como diputada. Con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. ¿Cuál consideras que es tu mayor virtud siendo un poco modesta? Soy resiliente y perseverante. Hubo un momento en que más te hayas decepcionado de la política y que tú dijiste, ¿para qué me metí en esto? Yo creo que casi cada tercer día. ¡Ah! De plano. Y finalmente, tú no te limites, Tú no te limites. Periodista que te hace las preguntas más incómodas en el Congreso del Estado. Mira, no desde el Congreso, pero creo que sí ha sido bastante severa y me lo pregunta tal cual la admirada Erika Salgado. Perfecto. Gaby, pues se nos fue rapidísimo el tiempo, te agradezco mucho. Sé que andas para arriba y para abajo, igual ahorita también tienes muchas actividades, pero te agradezco y era muy importante hacer este programa contigo. Gracias. Porque había que aclarar muchas cosas para que te conozca inclusive la gente más y también para decirte que así como yo soy crítico de muchos diputados, en tu caso también te he reconocido que has sido brava, que has dado la cara y que cuando se te hace una crítica, tú me lo has dicho a mí, yo aguanto y yo te lo he dicho. Si yo me equivoco, lo reconozco y ya sabes, aquí hay cancha pareja. Muchas gracias a este espacio, gracias por permitirnos conocernos un poco más y por supuesto gracias también por el reconocimiento a mi trabajo. Siempre va a ser en medida de lo posible impecable, congruente y sobre todo pues dar cuentas a la gente, porque para ir a pedir el voto somos bien buenos, pero a la hora de dar cuentas es donde les olvida mucho a tus compañeros. Gracias, infinitas gracias. Y pues muchas gracias a usted por ser parte de Libertad de Opinión. Recuerde, aquí todos los miércoles hablamos sin censura. Les deseo que tenga usted un excelente y maravilloso miércoles.